Derecho penal. En este primer vídeo vamos a hablar de conceptos básicos antes de empezar con los vídeos de derecho penal. La parte general. Primero, una aproximación en la definición de lo que es derecho penal. Podemos dar una primera definición de este tipo de derecho como aquel sector del comportamiento jurídico que emplea una serie de instrumentos de protección social sobre los bienes jurídicos fundamentales de los individuos y la sociedad, frente a diversas agresiones para mantener el orden social por medio de penas y otras medidas de seguridad impuestas sobre los infractores. Una sobreprotección también puede ser contraproducente, obstaculizando el objetivo de la protección social. ¿Cuál es la legitimación para restringir derechos fundamentales y libertades de las personas? El artículo 10 de la Constitución española, y donde el derecho se divide en derecho penal objetivo, conjunto de normas penales bajo consenso general, y el derecho penal subjetivo, derecho estatal a establecer y aplicar penas. ¿Cuál es la legitimación? El objetivo es preservar el orden social si no existen otras vías para ello, para el cumplimiento de lo establecido en este artículo 10 de la Constitución española. Definición del bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? Son bienes materiales e inmateriales, individuales y colectivos, tanto físicos o naturales como sociales o culturales, con valor no solo para el individuo de forma individual, sino para la sociedad en general y, sobre todo, para el mantenimiento del orden social y el desarrollo de la personalidad de los individuos en la vida social. Los bienes jurídicos no son privativos de los individuos, sino que pertenecen al derecho y por ello la legitimación estatal para intervenir. Ejemplos de bienes jurídicos son la integridad física, la seguridad, la libertad, la salud pública, etc. ¿Qué clases de bienes jurídicos hay y cuáles son los que vamos a ver? Bienes jurídicos individuales, colectivos y supraindividuales. Respecto a los individuales, está relacionado con el individuo, tales como la vida humana independiente, su integridad física, paz del hogar, propiedad, etc. Los colectivos. Esta clase de bienes colectivos son función de los individuales, cuya protección colectiva implica una actuación en bienes jurídicos individuales. Unos ejemplos representativos pueden ser la seguridad vial o el efecto del tráfico de drogas en la salud pública como bien jurídico colectivo. Los supraindividuales. Situaciones, intereses y relaciones que no tienen relación directa con bienes individuales sino que pertenecen al Estado o a la comunidad, tales como funciones de control del Estado sobre el sistema tributario, políticas de flujos migratorios, seguridad nacional, etc. Hay que hacer una serie de puntualizaciones. ¿Cuál es el riesgo permitido para evitar la sobreprotección? La aplicación de los instrumentos de derecho penal pueden implicar serias restricciones a los derechos fundamentales y libertades públicas. Tenemos el principio de intervención mínima para aquellos casos más graves y última ratio donde la protección suministrada por otros sectores del ordenamiento jurídico no es suficiente, y los instrumentos penales como el último recurso de actuación. Las leyes penales. Normas, mandatos o prohibiciones orientados a regular ciertas conductas consideradas peligrosas. El incumplimiento de la norma implica una sanción. El delito, generalmente, puede derivar a penas, medidas de seguridad o reinserción social. La expresión general, la fórmula del delito, es igual al hecho típico antijurídico, culpable y punible. El proceso penal es lo que estudia el derecho procesal penal. El concepto de delito hay que tener en cuenta la determinación del ámbito delictivo y el alcance y la conducta delictiva. Tipos de concepciones en el concepto de delito. Estas valoraciones en los diferentes ámbitos varían con el transcurso del tiempo y según las épocas ciertas conductas que estaban prohibidas y eran penadas ya no lo son. Entre algunos ejemplos podríamos citar la usura en la Edad Media o la tendencia cambiante en diferentes países sobre conductas relacionadas con la moral sexual. Nos movemos en un triángulo entre lo jurídico, lo ético, social, el aspecto económico y el aspecto político. Por lo tanto, podemos dar una definición de delito como conducta que supone un peligro hacia un bien jurídico y que atenta contra las diferentes concepciones fundamentales de una sociedad.
Las consecuencias jurídicas del delito según nuestro modelo penal y vigente son de dos tipos. Primero, penas y segundo, medidas de seguridad y de reinserción social. Las penas es el principal instrumento del derecho penal. Los principios básicos para fundamentar las penas se basan en la retribución y la prevención. La retribución, necesidad de compensar el mal producido al cometer el delito. Perspectiva de pasado, sin tener en cuenta el futuro. Y la prevención, perspectiva de futuro, evitar nuevos delitos en el futuro, reiteración de conductas peligrosas. Hay dos tipos de prevenciones, la general y la especial. General, evitar que el resto de individuos o colectivos se comporten de forma similar y realicen los mismos delitos. Este tipo de prevención, según se proceda, puede ser positiva, conciencia o negativa, intimidación. Y el tipo de prevención especial está orientado al condenado para que éste no vuelva a delinquir. Proporcionalidad de las penas. Las penas han de ser proporcionales a la peligrosidad de lo acontecido. Además, en el caso de la prevención especial, esta puede ser también proporcional en sentido gravoso según el historial y las probabilidades de ese individuo a la reiteración del delito. Encontramos diferentes teorías sobre la pena. Teorías absolutas, retribución, teoría de la retribución moral de Kant o la de Hegel, teorías relativas o utilitarias, prevención, teorías unitarias, eclécticas o mixtas en los aspectos de prevención y retribución. Las teorías absolutas en el aspecto de retribución. Se excluyen los posibles efectos preventivos. Algunos defensores destacados son Kant o Hegel. La retribución moral de Kant. Ley penal como imperativo categórico, necesidad ética, exigencia de justicia, mientras que para Hegel es como tesis, antítesis, síntesis. La pena es la negación del delito. Las teorías relativas utilitarias en el ámbito de la prevención, el fundamento de este pensamiento se centra en evitar que el delito se vuelva a producir en el futuro. El fundamento se basa en la utilidad de evitar futuras infracciones. Teorías unitarias, eclécticas o mixtas en retribución y prevención. Pena proporcional al delito cometido y a la vez dirigida a evitar la comisión en futuras infracciones penales. Como grandes personalidades relacionadas con su origen podemos citar a Aristóteles o Tomás de Aquino. Teoría de la pena en el caso español. Tenemos un componente retributivo y preventivo. Retribución ajustada a la gravedad del delito como reafirmación del ordenamiento jurídico. El supuesto injusto culpable. Previsión orientada a evitar delitos futuros, tanto especial como general. Existe un equilibrio entre retribución y prevención, y tenemos el artículo 25.2 de la Constitución española. Y por último, respecto a las medidas de seguridad y reinserción social, diremos que es de origen más recientes a las penas, dependen de la peligrosidad de los individuos, de aquí deriva su carácter preventivo especial, puede aplicarse como único recurso jurídico en aquellos casos que no se pueden imponer una pena. La naturaleza y duración de las medidas de seguridad están en función de la peligrosidad criminal del delincuente, probabilidad de reiterar. Caso de sujetos inimputables o semi-imputables son los que padecen algún tipo de enfermedad mental o trastorno mental transitorio, y existen dificultades para establecer un límite temporal máximo.